Hola, hola, probando. A ver si tenemos audio. Y vamos iniciando con esta cuarta y última charla. Ahí estamos en el canal de IRC, para que esté viendo y no esté conectado. Buenísimo. Genial. Oye, ahí en 2 minutos arrancamos. Hoy vamos a comentar sobre el examen 202. Un poco el temario que hace referencia, o ya, que hace referencia a lo que es Linux como server. En realidad, todo lo que tiene que ver con servicios dentro del sistema operativo Linux. Ahí se está sumando la gente. Un minutito y arrancamos. Les fui comentando que estamos ahí en el IRC. El IRC es el canal numeral CLA de Freenode. Lo pueden hacer ahí por la misma interfaz del streaming. Joya. Bueno, vamos a ir iniciando la charla. Y voy a pasar a la terminal de comandos. De paso les muestro un poquito lo que vamos a ir escribiendo. Ahí estamos en la terminal. Como siempre en la parte superior les he puesto un poco una intro. Sería la charla 4 de 4 del examen 202. Y estaremos hablando sobre Linux como servidor y algunos servicios que son necesarios de conocer para poder rendir la certificación del EPIC 2. Que tienen un poco eh, el sitio nuestro, el blog donde está la información de las redes sociales para que nos puedan seguir, y ahí está el sitio mío donde también estoy levantando un poco algunos artículos del blog también para que puedan accederlos. Bien, en las primeras dos charlas, como comentábamos antes, habíamos hablado sobre la certificación LPIC 1. Esto para hacer un breve repaso. Exámenes 101 y 102. Hoy me preguntaban justo gente que quiere rendir la certificación LPIC 1, qué bibliografía utilizar. Ahí en el sitio lpi.org, los invito a que visiten. En el sitio lpi.org tienen varios manuales reconocidos, digamos, oficialmente para poder rendir la certificación. Y algunos están muy buenos, algunos de CompTIA, algunos de
Storage Smith, que están muy bien explicados. Está casi todo en inglés, eso sí, pero por lo general es un inglés técnico bastante fácil de entender. Y por supuesto los temarios que yo estoy comentando también están colgados en el sitio de DPI. O sea que, más allá de la bibliografía que usemos para estudiar, estaría bueno que vayamos siguiendo estos temarios, porque en los temarios es la información actualizada de lo que va a incluir el examen X, 101, 102, 201 o 202. Habíamos estado hablando sobre la certificación en EPIC 1 y luego, en la segunda charla, en la tercera y cuarta, en realidad, la anterior y esta, estamos hablando sobre la certificación LPI 2 con los exámenes 201 y 202. Al final de la certificación o del examen 201 ya teníamos o ya veníamos hablando un poco de servicios. En general, Linux es uno de los sistemas operativos más utilizados para montar servidores de distintos servicios de red. Incluso a nivel mundial, los servidores públicos que hay generalmente son Linux o Unix o sistemas basados en Unix. Con lo cual, poder rendir la certificación LPIC 2, más que nada el final del examen del 101, el 201 y prácticamente todo el 202, requiere que nosotros tengamos un conocimiento sobre alguno de los servicios. Un poco lo que vamos a comentar hoy, qué servicios son y qué nivel o qué profundidad de conocimiento en esos servicios se requiere para poder rendir la certificación. Al final del examen 201 comentamos algo de DNS. En las certificaciones NPIC 1, en realidad, en las primeras, lo que nosotros configuramos en cuanto a DNS eran clientes. ¿Cómo hacemos para que nuestra máquina pueda actuar como cliente DNS? Pueda utilizar algún resolver determinado para poder resolver nombres. DNS es un servicio de resolución de nombres. Es el sistema de nombres de dominio, esta base de datos jerárquica que nos va a permitir transformar de alguna forma un nombre de dominio particular, por ejemplo, www.carrealinux.com.ar, en una dirección IP para poder establecer la conexión. Tengamos en cuenta que siempre en servidores nosotros las conexiones que establecemos las establecemos a nivel de dirección IP. O sea, tenemos que establecer un socket lisa y llanamente. Y el socket se compone de cinco datos principales, o sea, se identifica con 5 datos, que son básicamente la dirección IP origen y destino, el puerto, origen y el puerto destino, y el protocolo de transporte. Todos los servicios de red en realidad utilizan, en nuestro caso, el stack TCP/IP, es el stack principal de protocolos que se usa en Internet. Y el stack TCP/IP consta de básicamente 4 capas, en un nivel estratificado de 4 capas, que es un símil de lo que sería el modelo OSI, de la ISO, si alguno ha estudiado algo de redes. Y en esas 4 capas tenemos direccionamiento y tenemos transporte, que es un poco lo que identifica cada uno de los sockets. O sea, el socket hace referencia a una conexión entre un cliente y un servidor. Y a partir de ahí nosotros tenemos que empezar a trabajar con ese cliente y con ese servidor. La idea de este examen es que sepamos cómo funciona una conexión de red y que sepamos también montar los servidores determinados para que nuestros clientes puedan contactar y puedan obtener el servicio particular. Servicio DNS, servicio de mail, servicio web, servicio de archivos compartidos de red. Todo depende del servicio que estemos montando, pero en definitiva todo se establece a través del stack TCP/IP. Vamos a poner acá una breve documentación. El stack TCP/IP, que en parte es explicado o requerido por los primeros exámenes, el 101 y el 102. Acá nosotros teníamos una capa de aplicación, una capa de transporte, una capa de red y una capa de enlace o acceso al medio, vamos a ponerle, que viene a ser el equivalente a la capa de enlace y a la capa de física.
del modelo OSI. Nosotros, los datos principales que tenemos que conocer a la hora de interpretar un socket es que acá tenemos un protocolo, que es el protocolo IP. Acá tenemos un protocolo, dos protocolos, que son los protocolos TCP y UDP. Y después el protocolo de aplicación, que puede ser cualquiera de las aplicaciones que uno esté montando. HTTP, SMTP para correo electrónico, el mismo DNS. Dependiendo de la aplicación usará un transporte u otro. Por ejemplo, SMTP utiliza TCP, mientras que el DNS utiliza UDP para consultas de usuarios y TCP para transferencia de horas. DNS, otros de los servicios que se usan son SSH, la misma, el HTTPS, para poder contactarnos contra un servidor usando conexiones HTTP seguras, o sea, sobre una capa de seguridad adicional que se agrega debajo de la aplicación, que es el SSL. Y acá tenemos también otros de los servicios, NFS y CIFS, que son los servicios de archivos compartidos, Network File System por un lado, y CIFS, que viene a ser el Common Internet File System, que es el más conocido como Samba, el sistema de archivos que permite compartir archivos e impresoras en máquinas de Windows, que en el caso de Linux tenemos una implementación de ese protocolo, se llama Samba, que nos permite acceder a redes de datos compartidos de Windows, e incluso hacer que las máquinas Windows puedan acceder a nuestros recursos compartidos de impresoras y archivos en Linux. Esos serían algunos de los servicios necesarios para poder rendir el examen 202. El direccionamiento en capa de transporte. El direccionamiento es el puerto, mientras que en capa de red es la dirección IP. Y después en capa de enlace o acceso al medio tendríamos una dirección MAC, que viene a ser la dirección física, o dirección Ethernet en este caso, de acceso, que no está incluida en el examen, así que no vamos a darle demasiada importancia por ahora. Por lo tanto, cuando uno establece una conexión entre un cliente y un servidor, entre cualquier cliente y cualquier servidor, siempre haciendo referencia de softwares, un cliente es un programa que va a estar estableciendo una conexión contra otro programa en una máquina remota o local, todo depende de cómo lo esté conectando. Estaremos estableciendo un socket. Y el socket consta de la dirección IP del cliente y la dirección IP del servidor. Después esto se irá encapsulando, parte de los primeros exámenes requieren ese concepto, como ir encapsulando los datos a través de la red, a ir desencapsulándolos para hacer el ruteo y hacer que el dato llegue al destinatario. Tendríamos que tener también el puerto de origen y el puerto de destino. Los puertos nos van a permitir a nosotros identificar una aplicación particular. Por ejemplo, un puerto de destino 80 de un protocolo de transporte determinado, imaginemos un protocolo TCP, va a estar haciendo referencia generalmente a un servicio web. O sea, cuando yo apunte un cliente a un puerto de destino de transporte TCP número 80, estaré haciendo referencia a un servidor web. Y tendré que tener el servidor web corriendo en ese puerto en el servidor. Y eso ya es una conexión. Los datos que viajan desde el cliente al servidor van a ir desde el IP de origen del cliente hasta el IP destinatario del servidor, que puede ser la IP real o no, dependiendo de si estamos haciendo NAT o algún tipo de traducción de dirección de red. Pero básicamente vamos a conectar desde un IP de origen del cliente hasta un IP destinatario del servidor. El mensaje va a enviarse configurando en la capa de transporte. Cada capa va a ir agregando un header, alguna información adicional al dato. El mensaje va a llevar en capa de transporte un puerto de origen, generalmente un puerto arriba de 1024, y un puerto destinatario que va a ser un puerto de un servicio conocido. Por ejemplo, el 80 en TCP, el 53 en DNS, 25 en SMTP, 22, 443 en HTTPS. Son puertos conocidos que van a permitir a nosotros, a nuestro cliente, enviar ese dato, ese paquete o ese segmento, en el caso de transporte, hasta el destinatario, y el destinatario que lo recibe va a darse cuenta, entre comillas, ¿no? Es un programa, va a darse cuenta que el paquete llega destinado a un puerto, supongamos 80 de TCP,
y al recibir ese paquete puerto 80 de TCP, se lo va a enviar automáticamente hacia arriba a la aplicación que va a estar atendiendo ese puerto 80, que va a ser un servidor web. En ese caso va a ser un servidor Apache, que es lo que solicita el examen 202. Y la respuesta del servidor, si estoy solicitándole, por ejemplo, una página, la respuesta a los datos de la página, el HTML de la página, viajará del servidor al cliente, destinado a un puerto cliente determinado. Va a ir con la IP origen, la del servidor, la IP destino va a ser la del cliente, el puerto origen va a ser el puerto 80 en ese caso, el puerto del servidor, y el puerto destino va a ser el puerto del cliente que abrió para poder conectarse, este puerto arriba 1024. Cuando llegue la conexión al destinatario, el destinatario, al saber el protocolo de transporte, que va a ser un TCP, y el puerto destino, este puerto arriba 1024, va a poder enviárselo al cliente particular que hizo la consulta. En este caso va a ser un navegador, un navegador web que va a estar consultándole a un servidor web. Esa sería un poco la idea de una conexión y de la idea de un socket para que nosotros después podamos montar la parte servidora del socket. Los clientes generalmente simplemente es cuestión de configurarle a dónde quiero apuntarle. Un navegador será cuestión de colocar la URL del sitio particular y dar enter. Eso estará haciendo que el navegador contacte contra el servidor y de alguna forma permita una interacción. Dependiendo si el protocolo va a ser TCP o UDP, tendremos pasos distintos, mensajes distintos que van a viajar entre origen y destino. Por ejemplo, en TCP para establecer una conexión, para intercambiar datos de una manera confiable y luego cerrar la conexión. Mientras que UDP no va a enviar ningún tipo de dato de confiabilidad, por decirlo de alguna forma, sino que solamente va a enviar el dato en cuestión. Si llega perfecto, si no llega, se pierde, no hay forma de recuperarlo. Pero son aplicaciones que requieren un transporte u otro. No vamos a entrar demasiado en detalle de eso por ahora. Eso sería entonces la idea de una conexión. Y cuando nosotros hablamos de uno de los servicios que se requieren en el examen 201 particularmente, el que vimos en la clase anterior, es el de DNS. ¿Por qué DNS? Porque en realidad el DNS es el que nosotros traducir un nombre de dominio o un nombre de equipo a una dirección IP. Y la conexión se establece siempre por dirección IP, como acabamos de ver. Por lo tanto, es fundamental el recurso DNS funcionando para que yo pueda establecer una conexión contra un servidor. Ustedes no acceden, por ejemplo, a una web de un buscador, a una web de una empresa, a través de la dirección IP, salvo que se la memoricen, pero son tantos sitios que uno maneja diariamente que no podría memorizar las IP de todos, e incluso hay muchos sitios que están representados por muchas IPs. Por ejemplo, los servicios de Google están representados por muchas IPs que se acceden en forma geográfica, dependiendo de dónde estamos conectándonos, accederemos a una IP o a otra. Por lo tanto, a veces el acceso por IP puede ser bastante engorroso. Siempre es mejor accederlo por un nombre. Pero para accederlo por un nombre necesito un mecanismo que me permita traducir ese nombre a una IP. Y para eso necesito el DNS. Y acá tenemos varias formas, dos formas básicamente de traducir un nombre a un IP. Una de ellas es utilizando un archivo que se llama etc host y su configuración particular. En etc host.conf, etc NSSwitch. Tenemos ahí algunos archivos de configuración que son necesarios saber. Ese creo que era .com también. nsswitch.com. Son algunos archivos que se mencionan en las certificaciones y que tenemos que saber para qué sirven. En este caso, estos archivos nos permiten setear el orden de resolución de los nombres, en realidad. El host es la forma más primitiva de resolución de nombres, es una forma que permite configurar en mi máquina la resolución de un nombre particular a una dirección IP, pero no es algo flexible a la hora de administrarlo cuando trabajamos con muchas máquinas o con muchos nombres, incluso cuando esos nombres van cambiando, porque es una configuración estática y yo tengo que decirle a la máquina qué nombre corresponde con qué IP, y lo tengo que decir en mi máquina. Después, si tengo 10 máquinas que requieren la misma resolución, tendré que configurar una por una, y si cambia esa resolución, por ejemplo cambia la IP o cambia el nombre, voy a tener que ir una por una modificando el archivo host de esa máquina. La otra forma es montar un DNS, un servidor DNS, por ejemplo, un bind. Un bind es un servidor DNS
que nos va a permitir centralizar en una sola máquina la resolución de nombres de una zona particular. Y aquí tenemos algunos otros conceptos como zona, hoy estoy con el teclado duro, zona de dominio, registros. La zona de dominio es la que nos va a permitir, por ejemplo, resolver todos los registros o todos los hosts de un dominio particular. Por ejemplo, carrelinux.com.ar podría ser una zona, .com.ar podría ser otra zona. Esto es una base de datos jerárquica distribuida, con lo cual a nivel de Internet yo tendré diferentes servidores DNS que estarán resolviendo partes del espacio de nombres en general. Por ejemplo, .com.ar estará resuelto por los servidores DNS del NIC, en el caso de Argentina, y carrealinux.com.ar estará resuelto por un servidor DNS, uno o dos servidores DNS, o más, en el caso nuestro son dos, propios de la empresa en este caso. Los servidores nuestros son ns1.carrealinux y ns2.carrealinux, que podrán accederse a través del NIC. O sea, cuando una máquina de Internet quiere acceder, por ejemplo, al www.carrealinux.com.ar y quiere encontrar ese IP, tiene que ir consultando en forma recursiva o en forma iterativa a nivel de Internet todo el camino, de alguna forma, desde el servidor raíz, que debería ser el que resuelve el .ar, en el caso particular de Argentina, el .com.ar, hasta encontrarse con el www.carrealinux. O sea, esa máquina consultaría quién resuelve el dominio .com.ar a Internet. El servidor raíz le va a enviar a esa máquina información sobre los servidores DNS del NIC, diciéndole este servidor y este, direcciones IP determinadas, resuelven el dominio .com.ar. Entonces, esa máquina va a preguntarle, prácticamente en forma literal, a preguntarle a esas IPs que resuelven el .com.ar quién es o quién resuelve carrealinux.com.ar. Y ese servidor, el del NIC, va a decirle que carrealinux.com.ar está resuelto por NS1 y NS2, que es en el caso nuestro. Ahí vemos una pequeña resolución. Y entonces esa máquina va a consultarle a NS1, por ejemplo, carrealinux.com.ar, quién es www, y obtendrá la dirección IP. Si uno se fija, acá vamos a usar un cliente que era parte de los exámenes 101 y 102, pero que nos viene bien ahora para entender un poco la resolución, que es uno de los servicios críticos de esta parte de la red, que es el cliente DIG. El DIG nos permite a nosotros consultarle a un servidor DNS cualquiera, en el caso nuestro, en el caso mío, va a consultarle los servidores que tengo configurados como resolver, que son estos, los que uno tiene en el resolve.conf. En este archivito del etc tenemos estas direcciones IP. El primero es el principal, de alguna forma, el primero que voy a consultarle. Si responde, perfecto. Si no responde, le consultaré al segundo. Este primero es el servidor secundario de Google, el servidor DNS público de Google, el secundario. Y por defecto el DIG va a ir consultándole uno por uno a estos servidores, salvo que yo le agregue o le diga al DIG que quiero consultarle a uno particular. Pero imaginemos que quiero resolver www.carrealinux.com.ar. Si hacemos esta consulta, nos encontramos con que la respuesta, acá tenemos la consulta que hice, y tenemos un registro particular que es un registro address, es uno de los registros que yo comentaba acá. Los registros pueden ser un registro A, un registro 4A, un registro CNAME, NS. CNAME es un alias de un nombre a otro nombre. NS es un registro que indica un servidor de nombres. MX, para el dominio, indica cuáles son los mail exchangers o los intercambiadores de correo o el servidor de correo del dominio en realidad. MX, ahí tenemos varios registros más. A es un address de IPv4 y el 4A es un address de IPv6. En ese caso, la consulta por defecto del DIG preguntó por un registro address para www.carrealinux. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue www.carrealinux.com.ar. Es un canonical name, un CNAME o un alias del dominio carrealinux.com.ar. Y además nos devuelve que Carrealinux tiene un address que es esta dirección IP. Y esa es la IP del servidor web nuestro. Por lo tanto, a esa IP después termina estableciendo la consulta. Un navegador web lo que hace es esta resolución, encuentra la IP y establece la consulta contra la IP.
enviando información en headers del nombre de dominio y demás, porque generalmente los web servers trabajan por nombres, pero la conexión física, la conexión TCP/IP, se establece a nivel de dirección IP. Y si uno se fija, con esta opción, más 3, vamos a ver un poco la resolución paso por paso. Vamos a ir, cuando termine, la respuesta que tenemos. Aquí tenemos, esta es la respuesta principal, el CNAME y el address, lo mismo que obtuvimos recién, pero nos dio las respuestas punto por punto. Yo la consulta la hice por acá. El trace es una opción para trazabilidad del comando dir, y acá nos dice que empezó la consulta preguntándole a los root servers, que son los servidores raíz, los que tienen el inicio de la resolución de alguna forma, y son 13, son estos de acá. Le consultó a uno de ellos. En realidad lo primero que hizo fue consultarle a mi resolver cuál es la lista de root servers, y es esta de acá. Y después lo que hizo fue consultarle a uno de ellos, al 192.33.4.12, que es uno de estos root servers, quien maneja el .ar, perdón, que es el que está acá. ¿Se ve? ¿Quién maneja el .ar? La respuesta fue, el .ar lo manejan estos servidores de ahí. Y esta IP, a ver si podemos hacer la resolución de esa IP, para que sepamos a qué hace referencia. Si nos da el juicio, si no hacemos una resolución inversa, a ver si la tenemos. Al C, debe estar el dato por ahí. Ahí hice la resolución inversa, o sea, pregunté con "-x" cuál es el nombre que representa esta IP, y la IP es una IP pública, una 192.33, que es la que representa el servidor root server c.rootserver.net. O sea que de toda esta lista, de hecho debe estar por ahí el dato, no lo he leído, de toda esta lista que obtuvo de mi resolver, hice la consulta a este servidor, al c.rootserver.net. Y el c.rootserver es el que nos devolvió quienes resuelven el .ar. O sea, el de mayor jerarquía, digamos, el top level domain, el dominio a nivel superior de Argentina. Es un dominio geográfico. Le consultó a ese después de alguno de estos servidores, que particularmente es este, puerto 53, consultó quién resuelve carrera Linux con AR, y ese servidor nos devolvió que carrera Linux se resuelve con NS1, Wildmaraners y TC Wildmaraners con AR. Y esta IP, vamos a ver si tiene resolución inversa. A ver cuál es. Ese IP es el de ata.ar. ata.ar es uno de los servidores del .ar que nos devolvió el root server. Es este de acá. El ata.ar nos devolvió la información, incluso nos da estampas de tiempo de cuánto demoró la resolución y demás. Y nos dice que carreralinux.com.ar es resuelto por estos dos servidores de nombre. Después lo que hizo fue consultarle a alguno de ellos, según este IP, que esa es la IP, en realidad creo que es un alias, del NS1, le consulta a uno de ellos quién resuelve carreralinux.com.ar, le preguntó en realidad el triple E, y el triple E resultó ser un canonical name de carrera Linux.com.ar, y carrera Linux.com.ar es un address que tiene esta dirección IP. Y con eso ya puede establecer la conexión nivel TCP/IP del servicio y acceder, por ejemplo, a la página web, al campus y a lo que uno tenga montado en ese servidor web. ¿Sí? O cualquier otro servicio que tengamos montado en esa máquina, en esa dirección IP. Esa sería un poco la parte de trazabilidad del comando. Ahora bien, esos servidores que nosotros estamos consultando son servidores DNS, particularmente los nuestros, el TC y el NS1 son servidores bind. Son bind versión 9,
que es el servidor DNS más utilizado en Linux. No es el único, hay otro que se llama PowerDNS, que tiene otros backends, que permite guardar los archivos de zonas en bases de datos, en árboles LDAP y demás, pero el más conocido es Bind, trabaja con archivos de zonas en archivos, específicamente, archivos de texto, y parte de la certificación del examen 201 requiere la configuración de Bind como DNS server, la configuración de zonas de dominio y la configuración de los registros principales, algunos de los registros para poder trabajar. El daemon se llama Named, por lo tanto ahí vamos a ver algo de si el proceso Named está corriendo en cierta y determinada máquina o no, que es el demonio de alguna forma en la jerga, que va a estar atendiendo en el puerto UDP 53 para poder recibir consultas. Y acá también deberíamos conocer la transferencia de zonas. En realidad vamos a ponerlo como servidores secundarios o de backup, ya que el servidor DNS puede hacer dos cosas: recibir consultas y responderlas, o hacer una transferencia de zonas de un servidor primario a un servidor secundario. Todas las zonas están centralizadas en un servidor y en el caso de que se caiga ese servidor primario, como los nombres son críticos en la red, se darán cuenta que si se cae el DNS nuestro, nos quedamos sin campus, sin web server, sin nada. No es porque no estén funcionando esos servicios, sino porque no van a ser ubicables, salvo que el usuario conozca el IP, lo cual es bastante inusual. Así que en el caso de que se caiga un servidor primario, generalmente deberíamos tener algún servidor secundario que resuelva nuestras zonas de dominio. A eso se llama backup, y hace una transferencia de zonas, pasa los archivos del servidor primario al secundario periódicamente, se van manteniendo actualizados. Eso sería un poco lo que cerraría la parte de servicios del examen 201. Y en el examen 202 ya tenemos otros servicios, arrancando por la parte de servicio web. Por el web service, y acá es donde tenemos que configurar, por ejemplo, un Apache. Un Apache 2, que es el software, la implementación del servidor. Acá recuerden que siempre, en cualquier parte, en cualquier protocolo, de nivel de aplicación, tenemos el concepto del protocolo, que es una definición. Vamos a ponerlo por ahí, mientras pasan los coches. El protocolo es una definición, es el lenguaje entre cliente y servidor, mientras que después tenemos una implementación, que es el software, que, vamos a ponerlo así, le da vida al protocolo. Por ejemplo, HTTP es el protocolo de transferencia de hipertexto, o sea, el protocolo de la web. Y después tenemos implementaciones de software, como son protocolos cliente-servidor. Tenemos implementaciones de clientes e implementaciones de servidores. En el caso de HTTP, un cliente podría ser un Firefox, un Chromium, un Midori, un Opera, un Internet Explorer, si alguno lo considera todavía un cliente. Y por el lado del servidor podríamos tener un Apache, podríamos tener un Internet Information Server de la parte de Microsoft, que serían implementaciones del software servidor. Y en este caso, lo que se requiere para el tópico de web service del examen 202 es la configuración de un servidor Apache, la implementación de HTTP por parte de un servidor Apache, configuración de Apache, los logs de registros o errores, accesos, la parte de autenticación, Basic, por ejemplo, ese mensajito que a veces les aparece en una ventana del navegador pidiendo usuario y password, eso tenemos que ser capaces de montarlo a través de una autenticación. Y acá es donde se usa el archivo httpasswd y el htaccess para poder darle acceso a un usuario particular. Comandos como httpasswd para crear ese usuario. Y algunos módulos particulares no piden demasiados módulos, pero lo que sí recomiendan es la parte del PHP, y
ver más que nada lo que es PHP, la configuración del mod PHP, PHP 5, para poder interpretar sitios PHP en el Apache. Esa sería una de las de los datos. La configuración, por supuesto, del servicio, http://conf o apache2.conf, eso depende mucho de la distro. Recuerden que las certificaciones LPIC son en general para Linux, pero, por ejemplo, un Fedora o un Red Hat configurarán un Apache en un archivo que se llama /etc/httpd.conf, mientras que en Debian y derivados el archivo de configuración se llama apache2.conf. Eso es algunos detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar esta certificación, porque depende de la distro en la cual estemos trabajando. La configuración interna es la misma, lo único que cambia por ahí son los nombres de archivos o las ubicaciones de algunos archivos de configuración o de binarios o archivos de logs, pero generalmente las bibliografías, esas que recomienda el EPIC, van especificando para Red Hat y derivados se usa tal y cual archivo, para Debian y derivados se usa tal y cual. Y son las dos distros más utilizadas a nivel de servicios, a nivel de Internet. Algunas utilidades de manejo de Apache, Apache 2CTL, A2 Insight, A2 Decide, el mod, Dismod, para habilitar y deshabilitar sitios y habilitar y deshabilitar módulos, respectivamente, dentro de un servicio Apache. Y después, algo de configuración de seguridad en Apache, lo que tiene que ver con SSL, TLS, que es esta capa de seguridad, Secure Socket Layer, que se agrega entre la capa aplicación y la capa de transporte, que haría que el sitio HTTP pasara a ser un sitio HTTPS. Y eso depende del Apache. Yo tengo que tener instalado acá el OpenSSL, que viene a ser la implementación de SSL, o TLS, que es la versión nueva, en Linux. El OpenSSL es el que va a brindarme esta capa de seguridad, y después yo tendré que configurar mi Apache a través de certificados, a través de algunos archivos de configuración del sitio. El sitio tiene es un virtual hosting. Tendré que configurar ese sitio ahora para que atiendan un puerto determinado de transporte seguro. Los transportes son TCP/80 para HTTP y TCP/443 para HTTPS, que sería el HTTP over SSL o TLS, que es la parte de seguridad. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de configurar nuestro server Apache. Sería uno de los servicios. Otro de los servicios que pide este examen es el de archivos, vamos a ponerlo ahí al mismo nivel, el de archivos compartidos. Y acá uno de los mecanismos de archivos compartidos es Samba. Samba, como comentábamos, es la implementación de CIFS, que es el sistema de archivos usado por Microsoft para compartir archivos de impresoras en sus redes. Con Samba nosotros podemos compartir archivos de impresoras de Linux en redes Windows, y a su vez podemos hacer que máquinas Windows puedan acceder a nuestros archivos y nosotros poder acceder a través de utilidades cliente a archivos de impresoras que estén compartidos en máquinas Windows, de una forma prácticamente transparente. Aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que es el archivo de configuración, la parte de SMB client, SMB mount, para poder montar el mismo comando mount usando -t CIFS, por ejemplo, ponerlo entre comillas porque esto sería parte de un comando, que me permite montar un sistema de archivos remoto, un directorio compartido de Windows, en un punto de montaje local de Linux. Así como montábamos antes una partición, también puedo montar un sistema de archivos compartido y poder accederlo a través de la red. Todo esto son protocolos de aplicación, o sea, son protocolos que están corriendo sobre una capa de transporte determinada. Teníamos que conocer eso, teníamos que conocer algo de
SMBD y NMBD, que son los dos daemons que le dan vida al Samba de alguna forma, le dan vida al 6FS. SMB es el que administra los recursos de Samba y NMBD es el daemon que administra las conexiones de red de los clientes que contactan contra un Samba. Y por supuesto los logs. El log es para dar log Samba para estar acá adentro. Son los archivos de log. Casi todos los servicios tienen sus archivos de log. Siempre es bueno saber dónde están para poder diagnosticar algún tipo de problemas. De hecho, el examen 202 termina con toda una parte de diagnóstico de problemas comunes de Linux en cuanto a servicios, en cuanto a inicio del sistema, el gestor de arranque, todo esto, que tenemos que tener en cuenta, y para poder diagnosticar y encontrar un problema siempre tenemos que ir al archivo log. En Apache también ocurrió lo mismo. Acá. Apache 2 o Apache 2.log, eso depende también de algunas distros. Serían los archivos de log. Son archivos de texto que van guardando registros. De hecho, el syslog es otro de los mecanismos que hemos comentado requeridos para las certificaciones LPIC 1, que es el que se encarga de administrar todos estos mensajes de log. Y acá ya utilizamos directamente esos mensajes comunes. En cuanto a archivos compartidos tenemos Samba y también tenemos lo que es NFS, el sistema de archivos de red, donde tendremos que configurar archivos como el etc export con sistema de archivos que yo quiero compartir en la red. Eso es propio de Linux en realidad, y después puedo implementar algún cliente en Windows que pueda acceder al sistema de archivos compartidos de Linux. Son sistemas de archivos de red, también trabajan a nivel de aplicación, por lo tanto están trabajando sobre un transporte, sobre un direccionamiento IP y demás. Y ese sistema de archivos, el export, es el que me permite a mí decirle con qué nombre voy a exportar en NFS un determinado sistema de archivos, que puede ser una partición, puede ser un archivo, puede ser un disco, puede ser un memory stick, puede ser un USB, un pendrive, lo que fuera. Yo lo puedo compartir en la red por NFS y accederlo de una máquina remota. Ahí tenemos también un dato. Y acá vamos a tener que tener en cuenta el RPC, el Remote Procedure Call, que son las llamadas a procedimientos remotos, ya que NFS utiliza este mecanismo, el RPC, las llamadas a procedimientos remotos, para ejecutar desde un cliente funciones en un servidor. Así que tenemos que tener una implementación de RPC trabajando para poder hacerlo andar. Y comandos como RPC info, exportfs, parte del archivo, si se quiere, fstab, ya que yo puedo en un cliente configurar un montaje automático de un recurso NFS o incluso un recurso Samba. Cada vez que arranque la máquina, si está el servidor funcionando, mi máquina arranca y automáticamente se conecta y monta a través de fstab, que es el montaje estático, un recurso compartido de red. Así como monto un disco, podría montar un recurso compartido de red sin ningún problema. También tenemos que tener en cuenta el port mapper, que es un servicio especial que trabaja en el puerto TCP 111, que es el que se encarga de mapeo de puertos, en este caso para RPC. El PortMap va a recibir consultas de RPC en el puerto 111 de PortMap y va a disparar con eso los servicios de NFS. Es una forma de arquitectura del NFS, de funcionamiento. Eso sería en cuanto una breve reseña de lo que serían archivos compartidos de red y algunos datos que tenemos que tener en cuenta. Si más o menos manejan estos temas, ya sabrán más o menos hasta dónde está llegando en la profundidad estos exámenes. También tenemos configuración de red, clientes de red, a través de DHCP. DHCP es un sistema de asignación dinámica de IPs a clientes, de IPs, de IP, name servers, gateways y demás,
que nosotros podemos configurar en un servidor para poder después hacer que un cliente se conecte a nuestra máquina o se conecte a la red en general y obtenga una dirección IP en forma dinámica, como hace la mayor parte de las máquinas, a través de un servidor de DHCP. Por lo general el servidor de DHCP es un router, pero en este caso nos pide la configuración de un server de DHCP en Linux para que nuestro Linux haga las veces de router en ese caso y entregue direcciones IPs y otra información a los clientes de red. En ese caso el DHCP que usa es el archivo dhcpd.conf. La configuración es exactamente igual que el que viene por defecto con Debian. En Debian se suele utilizar uno que se llama un paquete ISC, vamos a buscarlo, si no nos equivocamos. ISC DHCP Server es este paquetito. El ISC DHCP Server es la implementación de alguna forma del protocolo de DHCP en Debian. Es el software que va a hacer las veces del protocolo de DHCP Server. Y el cliente, el DH Client en Debian, o DHCP CD creo que es, vamos a ponerlo así, en otras distros, dependiendo de cuál estamos accediendo. Si alguno sabe por ahí, por ejemplo en Red Hat, cuál era el cliente, esto es parte de los primeros exámenes, cuál era el cliente de DHCP, podrá aportar. No trata tanto sobre cómo configurar un cliente, el cliente es muy simple, DHClient, ETH0 y nos devuelve o busca una IP determinada por internet, por la red en general, a un DHCP server. Lo que sí pide es cómo configurar un DHCP server, qué rango de IPs entregar, qué direcciones, qué partes de nameservers entregar, los gateways que queremos entregar, la configuración estática para ese direccionamiento. Yo puedo entregar direcciones IPs fijas a una máquina de acuerdo a su dirección MAC o la MAC de la que consulta. Eso también vamos a ponerlo. Asignación de IP fija vía dirección MAC también se pide en esta certificación. Eso sería la parte de configuración de clientes de red. Configuración de clientes PAM. Los módulos PAM son los módulos de autenticación. Y acá tenemos que estudiar los módulos de autenticación, por ejemplo, para autenticar usuarios contra un sistema. Y acá tenemos que estudiar, por ejemplo, el directorio etc pam.t, donde tenemos algunos archivos de configuración de PAM, el etcpam.conf, el NS Switch, que yo les comenté recién, porque ahí decimos cuál es el orden de autenticación también, así como el orden de búsqueda de host, también tenemos el orden de autenticación en el etc nsswitch.com. Y acá en la parte de PAM configuraríamos cómo hace nuestra máquina para buscar, por ejemplo, la base de datos de usuario con la cual loguear un usuario particular. Y esto está muy relacionado con otros sistemas de autenticación o de base de datos de usuario en general, que no son la base de datos del Unix, la base POSIX, el etc passwd, el Shadow, el Group, que alguna vez comentamos, sino que tiene que ver con otra base de datos como una base de datos en LDAP, un árbol LDAP, o una base de datos en NIS. Hay otras bases de datos de usuarios. Vamos a ponerle acá POSIX, lo que sería el etc, ponerlo aquí abajo. passwd, etc, Shadow, etc. Pero tenemos también LDAP que pueda actuar como base de datos de usuario. Esto es un servicio de directorios. Y también tenemos NIS, que también es una base de datos de usuario y de host, que también es otro servicio de directorios. Network Information Service. En el caso de la certificación EDPIC, usa esta base de datos por defecto para los primeros exámenes, y ahora la autenticación PAM se modifica, o podemos modificarla para autenticar usando LDAP. O sea que tendríamos que aprender esta parte. Y para autenticar LDAP no es configurar un servidor, sino configurar clientes.
LDAP, que es el servicio de directorios liviano de Linux, en una implementación particular que se llama OpenLDAP, que viene a ser el equivalente de alguna forma al Active Directory de Microsoft, ya que Active Directory también es una implementación de LDAP, del protocolo, para redes Microsoft. El OpenLDAP viene a ser el equivalente en cuanto a LDAP en Linux o en sistemas abiertos. Y acá tenemos algunos LDAP Search, LDAP Add para agregar nodos a un árbol LDAP, a un OpenLDAP bastante básico, un delete para eliminar algún usuario, para eliminar alguna estructura de datos dentro del LDAP. El LDAP es bastante complejo, nos haría falta 2 o 3 horas para explicar un poco cómo funciona un LDAP, pero básicamente con esto estaríamos agregando o eliminando datos de ese árbol LDAP. Y tenemos un LDAP passwd, que es el que nos permite cambiar las passwords de usuarios del árbol LDAP. El usuario que yo cargué en LDAP con LDAP add, voy a poder modificar su password usando el passwd, incluso la password del administrador y demás. Y todo esto se cambia usando archivos NDIF, que es el formato. El formato de archivos, voy a ponerlo ahí, es el que nos permite a nosotros agregar usuarios, eliminar unidades organizacionales, eliminar ramas enteras de árboles, cambiar password. Todo se hace a través de archivos LDIF. O sea, ustedes configuran, crean un archivo LDIF con cierta información, con cierta operación, agregar un usuario, por ejemplo, y después ejecutan el LDAP add, pasándole como argumento, entre otros argumentos, ese archivo LDIF para que ejecute esa operación y lo cargará. Es la forma nueva de trabajo de LDAP que se utiliza ahí. Así que tendríamos que tener básicamente unas nociones de lo que es LDAP y un poco estos comandos y estas formas de trabajo. Y esto se los comento ahí como base de datos de usuario adicional, pero esto no iría en el PIC 2. Bien, eso sería en cuanto a módulos PAM y partes de autenticaciones, configuraciones de clientes de red. Después tenemos una parte de configuraciones de servicio de correos, el mail service, el correo electrónico. En el EPIC 2 requiere primero los conceptos principales del manejo de correo electrónico, lo que nosotros necesitamos saber para manejar un correo electrónico, o sea, las entidades, un MTA, que es un MDA, que es un MUA. MUA es el Mail User Agent, que es el cliente de correos, un cliente de correos común, un Thunderbird, un Outlook, un Eudora, un Cloud Mail, son MUAs, son clientes que van a contactarse contra un servidor. Y el MTA viene a ser el servidor de correos. El servidor de correos que va a permitir recibir la consulta de un cliente y reenviar esa consulta o ese mail a otro servidor que va a ser el servidor del destinatario. ¿Cómo encuentra el MTA el servidor de mail del destinatario? A través del arroba, el dominio del destinatario, y haciendo una consulta DNS preguntando por un registro MX. Es un poco lo que vimos al principio. O sea, por ejemplo, si yo quiero mandar un mail a una máquina @carrealinux.com.ar, tendré que buscar primero cuáles son los mail exchangers o los intercambiadores de correos de Carrea Linux y enviarle, o sea, una conexión del servicio SMTP, que es el protocolo de correo electrónico, contra ese servidor o esos servidores, uno de los que encontremos, para enviarle el mail a ese servidor. ¿Cómo se encuentra? A través de una consulta, como hicimos antes. Un DIG, por ejemplo. Esto lo hace todo el mismo servidor, por supuesto, no tenemos que hacerlo nosotros. Si uno consulta por un mail exchanger, que es un registro DNS, como verán, ya está todo un poco relacionado en diferentes servicios. Consulta por un mail exchanger a Carrea Linux. Esto nos va a devolver que tenemos estos intercambiadores, de los cuales el que tenga un número más chico es el principal, que es este. Que de hecho es un servidor de Google, porque Carrea Linux está trabajando con Google Apps y utilizamos el Gmail como servicio de correo. Esto es lo que haría en general un servidor de correos de origen para encontrar el servidor de correos destino y hacer la conexión
vía IP. Después buscará de este nombre cuál es el IP. Por ejemplo, encontrándose con este IP o con esta, dependiendo si es IPv4 o IPv6, y estableciendo la conexión TCP/IP común y corriente contra estas IPs, puerto 25 o el puerto SMTP-S, seguramente, que es el SMTP que corre sobre la capa de seguridad. ¿Sí? Un poco es el mismo concepto de Apache, de la parte web, pero en este caso aplicado a una conexión de correo electrónico. Estos serían algunos de los conceptos que necesitamos saber. El MDA es el Delivery Agent, o sea, la casilla de correos básicamente del usuario, al cual el usuario va a conectarse y va a autenticarse con usuario y password para poder descargar los correos o acceder a los correos en el servidor. Y ahí vamos a trabajar sobre diferentes protocolos. SMTP, que esto es envío de correo, es un protocolo de MTA. Y tenemos después POP3 e IMAP4, que son casillas de correos. Protocolos de casillas de correos o protocolos de email delivery, como se lo conoce por ahí en la jerga. El delivery mail viene a ser esa parte. ¿Qué implementaciones? Estos son dos protocolos, estos son conceptos, estos son protocolos de correo electrónico, de casilla de correos. ¿Qué implementaciones pide el examen para trabajar acá? Básicamente habla brevemente sobre SendMail como implementación de servidor de correos, que es uno de los servidores más primitivos que hay, si bien es potentísimo y todavía se sigue utilizando en muchas implementaciones. Tenemos algo de SendMail, algo de Qmail y principalmente POSIX. O sea que necesitamos saber POSIX, configuración con usuarios del sistema. Tampoco pide usuarios virtuales guardados en una base de datos distinta que la del sistema, por ejemplo, en una MySQL, en una Arboleda. En el caso del POSIX, de esta certificación pide usuario del sistema o usuario común, que es la forma más fácil, más sencilla de configurar un POSIX. La parte de POSIX, la parte de los alias, la parte de los logs, mail.asterisco, que van a ser los logs del POSIX. Los logs de errores, por ejemplo, mail.log será el log principal de POSIX, mail.err serán los errores de envío de correos, mail.warn tendremos los warnings y demás. Esos mensajes van a estar guardados ahí, en esos archivos, y tendremos que saber un poco a qué hace referencia cada uno. Y la configuración de POSIX en etc POSIX, por ejemplo, main.cf, que es el archivo principal de configuración de POSIX en Debian. ¿Para qué sirven algunas de las líneas que hay acá adentro? Cómo restringir una red, cómo decirle cuáles son los alias que quiero que permitan un reenvío de correo electrónico. Por ejemplo, un mail que llegue a una dirección particular, reenviárselo a otra. Eso ustedes lo hacen con los alias a nivel de usuarios del sistema, ¿no? Después, si uno trabaja con usuarios virtuales, que va un poco más allá de este examen, podrá configurar los alias y los usuarios y las casillas de correos en una base de datos diferente, como un MySQL, por ejemplo, para poder trabajar. Eso en cuanto a implementación de correo electrónico, un POSIX. Y en cuanto a, vamos a ponerlo por acá, de SMTP. Y la implementación, o sea, el software de POP e IMAP, acá son dos las principales que se usan, que son Courier, por un lado, y el Dovecot por el otro, que son los que serían el mail delivery de casilla de correo de usuario. Son las dos implementaciones principales: cómo configurar el Courier y cómo configurar el Courier POP, Courier IMAP. Ya tenemos varios, dependiendo de los paquetes en la distribución. Courier, el módulo de autenticación y demás, o si no el Dovecot, que es otra de las implementaciones de servicios POP e IMAP. Esos servicios son servicios como cualquier otro servicio de red. Como verán, estamos hablando únicamente de servicios. POP
hace referencia a un TCP 110, puerto 110, mientras que IMAP hace referencia a un TCP 143. Es el puerto de transporte en el cual va a atender un demonio IMAP a un demonio POP. El courier POP estará atendiendo en el 143, el courier IMAP en el 110 el POP y el 143 el IMAP, que en realidad es el mismo daemon atendiendo los dos puertos, atendiendo los servicios. Y este es la autenticación, que es donde configuramos cómo autenticar usuarios. Por defecto viene configurado para autenticarnos sobre usuarios del sistema, o sea, usuarios del PassWD, pero nosotros podemos modificarlo para que autentique usuarios contra otras bases de datos, como un MY, por ejemplo, para usuarios virtuales. Cosa que escapa un poco a este examen. Eso sería entonces la parte de correo electrónico. Implementación POSIX, principalmente, algunas configuraciones básicas de POSIX, algunos detalles de seguridad por ahí, lo que es un Open Relay, cómo evitar algunos tipos de configuraciones, y algunas configuraciones o implementaciones de casilla de correo de usuarios, básicamente un courier y un dovecoder para hacer que un usuario pueda conectarse contra la casilla de correos y obtener sus mails. Eso sería entonces la parte de mail. Otro de los servicios que se piden en este examen. Además de esto, otra de las partes, otro de los servicios requeridos por este examen es el servicio de FTP. Vamos a ponerlo por acá. El FTP, el servicio de transferencia de archivos, es el servicio casi por excelencia para enviar y recibir archivos en Internet, en otro orden de cosas, ya saliendo un poco del correo, y nos permite a nosotros hacer que un cliente de FTP pueda contactarse con un servidor, básicamente TCP21, esto viene a ser el canal de control, y un TCP20, vamos a ponerlo ahí con asterisco, que viene a ser el canal de datos. ¿Por qué asterisco? Porque eso depende si es modo pasivo o modo activo. Vamos a poner acá. Ahí puede cambiar un poco el puerto también. Pero básicamente sería el puerto 21 que tenemos que tener habilitado cuando uno levanta un servidor de FTP. Y el FTP es un servicio de transferencia de archivos. Tenemos servidores y tenemos clientes. Así como cualquier otro protocolo, es un protocolo y tiene sus implementaciones. La implementación servidora que pide el examen es una que se llama BSFTPD y tenemos que saber configurar ese paquete, el BSFTPD, Very Secure File Transfer Protocol Daemon, en un Debian o en un Linux en general. No cambia mucho la configuración de este para diferentes distros. Y también pide algunos detalles de Pure FTPD, que es otra de las implementaciones que tenemos de servidores de FTP. Hay algo de ProFTPD también. Son varias implementaciones, pero en realidad hacen más referencia a lo que es el primero, al BSFTPD, que es el más utilizado a nivel de Internet, principalmente por la seguridad. Después tenemos detalles de otras configuraciones. Se supone que uno, si sabe administrar FTPs, tiene que más o menos conocer varias implementaciones de las más comunes. Esas son las implementaciones principales. Y en cuanto a clientes, uno podría conectarse por línea de comandos, con un cliente de línea de comandos FTP común, o podría conectarse con algún cliente gráfico, algún FTPD, algún FileZilla, pero la parte cliente ya escapa un poco al examen. Lo que implementa el examen es el servidor. Después cliente, FTP, FileZilla, FTP, etcétera, que no van en el examen, pero está bueno que los conozcamos para poder probar nuestro servidor de FTP. Yo instalo un BSFTP, lo configuro y lo pruebo con un cliente. Esa sería un poco la parte de FTP, lo que pide este examen en cuanto a FTP. Y otro de los servicios, muy importante, es el servicio de SSH. SSH con algunas de sus variantes. SSH es uno de los protocolos más potentes que tenemos. Es seguro. Y es un servicio que establece un túnel seguro entre un cliente y un servidor,
a través de un puerto servidor, que es el puerto TCP/22, establece un túnel para intercambiar datos en formato cifrado entre un cliente y un servidor. O sea, los datos mantienen su privacidad en el intercambio en Internet y ningún atacante, ningún man in the middle o la gente en el medio del cable va a poder ver el contenido de lo que yo estoy mandando desde mi cliente a mi servidor. O sea, acá tenemos un túnel seguro, esto es privado, cifrado, como quieran llamarlo, entre y server. ¿Y qué es lo que vamos a intercambiar por ese túnel? Todo depende de cómo configure el SSH y para qué lo quiera. Lo que pide el examen es la configuración de SSH para la terminal remota, que es el uso más común de un SSH. Terminal remota, o sea, yo me conecto por SSH a una máquina remota y empiezo a interactuar o a ejecutar comandos directamente en la máquina remota como si estuviera sentado en esa máquina. SSH es muy potente, como les digo, puedo montar archivos seguros en forma remota, puedo proxificar la salida de internet a través de un túnel de SSH, puedo armar una VPN con SSH, pero la parte más simple es la de terminal remota, es la idea original del SSH, y es la que se usa, en la que se requiere en este examen para poder de alguna forma salir adelante. Configuración básica de SSH, la parte de autenticación por password, que es la autenticación básica, y la autenticación por, pongámosle PKI, que es la infraestructura de clave pública. Esto es la infraestructura de clave pública, para lo cual vamos a tener que tener algunos conceptos, aunque sea básicos, de criptografía, y generar una autenticación basada en certificados digitales y claves públicas y claves privadas. O sea que acá vamos a tener que utilizar una clave privada para el cliente, una clave pública del cliente que tendremos que transmitir al servidor de alguna forma, y tendremos que configurar eso a través de utilidades como SSH keygen y SSH ¿cómo era el otro? SSH copy ID, es el que copia en el servidor. Copy ID es el que copia en el servidor la clave pública del cliente para poder autenticarla. En realidad, la utilidad de todo esto es que yo con SSH keygen genero una clave pública y una privada en mi máquina particular. Con SSH copy ID copio la clave pública del cliente de mi máquina en un archivo del servidor que se llama authorized keys del usuario destinatario, de modo que yo pueda contactarme con ese servidor a una cuenta de usuario particular utilizando ese juego de llave pública y privada sin que la conexión me requiera una password. O sea, yo voy a poder conectarme directamente contra el servidor sin necesidad de tipear la password cada vez que me conecto. Y eso es muy útil muchas veces en scripting porque necesito algún tipo de conexión de SSH que no sea interactivo y que autentique a un usuario contra un equipo remoto, un usuario de equipo remoto, utilizando algún mecanismo automático. ¿Qué es lo que uno suele hacer por ahí cuando se conecta a servidores remotos comúnmente? Intercambiar claves públicas y privadas para poder evitarnos poner la password del servidor todo el tiempo. Eso por un lado, y por otro para lograr más seguridad, ya que sin tipear la password estamos evitando que alguien pueda ver qué es lo que estamos tipeando en el teclado de alguna forma. Yo me conecto, se conecta automáticamente, y así yo acá lo tengo como alias. He hecho algunos alias, pero esto es un servidor. Y ahí me he conectado por SSH a ese servidor. Ahí cambié la máquina, como ustedes se ven, y me he conectado por SSH al servidor remoto y no me ha pedido password en ningún momento. ¿Por qué no me ha pedido password? Porque yo ya tengo configurado en este caso las claves públicas y privadas que están acá. ID RSA es una clave privada, esta es la clave pública, son de RSA, es un algoritmo de cifrado asimétrico.
y este es el authorized keys del servidor, dentro del servidor, donde yo tengo la clave pública de mi cliente, de mi máquina particular, que es mi máquina en la que estoy ahora trabajando. ¿Sí? Eso sería uno de los conceptos que necesitamos conocer, en este caso de SSH, para autenticarnos con claves públicas y privadas. El archivo principal de configuración, etc, ssh, sshd-config, y algunas líneas que tienen que ver con autenticaciones de root, si permito o no la autenticación de root, el puerto en el cual está atendiendo el SSH se puede cambiar por una cuestión de seguridad, qué base de datos estoy usando para autenticar usuarios. Eso es un poco lo que incluye en la parte de SSH. Para que tengan una idea, es el server de SSH, que es el OpenSSHD. En Linux, y algunas configuraciones básicas de SSH, básicamente, y valga la redundancia, la parte de infraestructura clave pública, autenticarse sin password, y algunas configuraciones del propio daemon de SSH, como esto que les comento de permitir o no la autenticación de un root, del usuario root. Bien, ese sería otro de los servicios entonces. Y después hay otros temas que tienen que ver con gestión de fallos y gestión de seguridad. Vamos a comentar un poquito algunos de los temas adicionales de este examen. En cuanto a seguridad, tenemos, en cuanto a seguridad en Linux, ¿no? Tenemos la configuración, por un lado, de nuestro equipo Linux como router. Hemos dado nosotros un seminario sobre el montaje de un router en Linux, hacer que nuestra máquina comience a trabajar como un router en realidad, un router firewall, para lo cual necesitamos algunos conceptos que tienen que ver con forwarding de IP. ¿Cómo hago yo para que se habilite el forwardeo o el reenvío de paquetes IP de una interfaz de red a otra? Recordemos que un router está en el medio de una red, voy a tener una arquitectura, una LAN conectada a mi router Linux, conectado a internet, por ejemplo. Lo que yo estoy montando en el router es mi Linux, que va a requerir que yo pueda reenviar tráfico de una LAN a internet y viceversa, a través de uno de los pasos sería la configuración del forwarding, o sea, habilitar un bit, habilitar las interfaces de red, ese bit de forwarding, que por ahí algunos ya saben cuál es, el del archivo proc. Acá tenemos que trabajar con el proc sysnet IPv4 IP forward por un lado y usar, si no, el etc sysdl.com. Son dos formas de configurar ese bit de forwarding. Sysdl es persistente. Este archivo yo lo puedo cambiar, es un archivo que tiene un 0 o un 1, si tiene un 1 adentro, está habilitado el forwarding, si tiene un 0 está desactivado. Si le pongo un 1 voy a tener que poner un 1 cada vez que arranca la máquina, por el hecho de que el proc, si ustedes recuerdan, es un sistema de archivos virtual, con lo cual no es un sistema de archivos cuyos archivos estén en el disco y se mantengan entre un inicio y otro. El IP forwarding, el routing y tablas de ruteo, acá es donde usamos comandos route, comandos IP route, que es parte de la suite nueva de comandos de red de Linux, el IP route 2, IP route para agregar entradas en la tabla de ruteo y demás. Todo esto es tabla de ruteo en términos generales. Y acá tenemos gateways para alcanzar redes remotas y default gateways para poder salir a internet, por ejemplo, en general desde cualquier máquina cliente. Eso es parte de la configuración de Linux como un router y además, por supuesto, como estamos hablando de un router firewall, el firewalling de la mano de iptables dentro de esta parte del examen. La parte de seguridad incluye firewalling desde iptables, o sea que tenemos que conocer la parte de iptables, las tablas,
las cadenas y los patrones de match del tráfico, para decirle que cierto tipo de tráfico pueda coincidir o no con una este, con una regla de IPTV y hacer que el tráfico pase o quede denegado. Y por supuesto políticas por defecto, que son los conceptos principales, bastante básicos dentro de todo, de lo que es la configuración de IPTVs. Eso en cuanto a seguridad. Y después tenemos, ya para ir cerrando un poco, otros temas de seguridad que tienen que ver con bloqueo por TCP, lo que se llama TCP Wrapper, que son algunos archivos del sistema, algunos los habrá visto, LTC host log, LTC host deny, y por supuesto LTC innet o xinetd, que es el archivo de configuración de lo que se llama super server. Xinetd es la versión nueva del inetd, nada más. Es una serie de super server, que es un servicio que está atendiendo en un puerto, que está atendiendo muchos puertos en realidad, y dependiendo de las consultas que reciba será el proceso que lance. Por ejemplo, yo podría tener en xinetd atendiendo un puerto, imaginemos, no sé si el puerto 80 se puede llegar a tirar xnet, dependiendo de la implementación del servidor web. Yo podría hacer que mi xnet esté atendiendo un puerto 80 y el Apache esté parado. Si el Apache se pudiera configurar, la verdad que no desconozco en este momento. Pero el xnet va a estar atendiendo un montón de puertos. Si recibe una consulta para un puerto particular como un 80, ahí recién levanta el demonio del Apache y le pasa la consulta, para ahorrar de alguna forma recursos en la máquina y no tener tantos servidores que son procesos que están corriendo en la máquina. Y estos usan los TCP wrappers porque generalmente uno puede levantar algunos softwares que nos permiten bloquear a un usuario remoto a través de estos archivos, el host allow o el host deny. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, software como no va a salir la palabra, que es uno de los que está incluido acá. A ver si lo tengo por ahí. File2One. File2One es uno de los software de detección de denegación de servicio, detección de login remoto fallido y demás, que lo que hace es estar escaneando nuestra máquina, por ejemplo, el out.log, cuando alguien se loguea en forma remota cierta cantidad de veces fallidas, y yo me trato de loguear por SSH 5 veces y me equivoco en la password de root, el File2One en el equipo remoto detectaría que es un ataque de alguna forma contra la máquina y puede bloquearme. ¿Cómo puede bloquearme ese tipo de software? A través de una regla de IPtables o a través de un TCP wrapper, agregando mi máquina, mi IP, al host deny. Con eso automáticamente todo el tráfico que había destinado desde mi máquina a ese servidor queda bloqueado y yo no voy a poder seguir estableciendo ningún tipo de conexión. Así que en ese sentido sería el uso de los TCP wrappers en cuanto a la seguridad. Y después, por supuesto, el testeo de todo lo que nosotros tengamos configurado en seguridad tiene que ver también con parte de este examen. Vamos a ponerle acá testeo, telnet, el mismo File2One, para denegación de servicio. Más que nada lo que es el File2One, esto trabaja con Hiles de SSH, que es uno de los principales. Es el que me permite detectar los logins remotos y bloquear a la máquina remota usando un TCP wrapper o usando firewall. Ustedes pueden configurarlo ahí en File2One. Telnet, File2One, Netcat, LNC, Nmap, Snort. Snort es un NIDS, un detector de intrusos de red, que detecta un montón de cosas de la red, denegaciones de servicio, detecta la parte de port scanning, algún Nmap que yo puedo hacerle a una máquina podría ser detectada por Snort como un ataque, y eso podría generar alertas, enviar alertas por correo electrónico e incluso activar lo que se llama módulo de respuesta activa, que bloquearía a la máquina que está haciendo el ataque. Eso lo podría hacer con Snort. Serían algunos de los softwares particulares dentro de esta
de esta parte, y por supuesto el IPTX, dentro de esta parte de testeo también. Y por último, ya para cerrar un poco esta charla y este examen, la parte de prueba o solución de problemas. La parte de solución de problemas del EPIC, de la certificación LPIC 2, tiene que ver con solución de problemas de todo lo que tiene que ver con el examen 201 y 202. O sea, problemas de inicio. Problemas de inicio que tienen que ver con barra boot, el group, el init rd o el run disk, el mbr, algo del hilo. Podría estar incluido también ahí, si tenemos una máquina corriendo con hilo. Comandos como group install. Si, por ejemplo, perdí el sector de arranque y perdí el group, ¿cómo hago para restaurarlo? Todo eso está incluido dentro de los problemas de inicio y tenemos que tenerlos en cuenta en esta sección. Después, algunos problemas generales. Generales en Linux, que tienen que ver con logs. Aprender a leer los logs. Para eso usamos tail, cat, less, comandos que nos permiten acceder a los logs y leerlos. Módulos, levantar módulos, saber por ejemplo si un hardware no fue detectado correctamente, cómo tengo que hacer para levantar su módulo. Modproc, ismod, rmmod, lsmod, toda la parte de manejo de módulos está incluida en esta sección de resolución de problemas. Comandos como lsd, que nos permiten listar dispositivos, lsusb para listar dispositivos o interfaces USB, lspci para listar la parte de bases, el bus PCI de la máquina, y algunos que tienen que ver con DMS, por ejemplo, es lo que se llama el anillo de mensaje de inicio de la máquina. Todos los mensajes que ustedes ven cuando arranca el sistema operativo son mensajes de diagnóstico del inicio de la máquina, de detección de hardware principalmente, y de carga de algunos servicios, como la interfaz gráfica o algún servicio que yo tenga configurado con el init.d y algunas cosas que hemos visto antes. Todo eso va quedando en un anillo de mensajes, a un buffer de mensaje del kernel, que yo puedo acceder a través del DMS, que en realidad es una lectura, lo voy a poner por ahí, una lectura del etc, del var, perdón, log, boot.log o dms.log, dependiendo de la distro. Es un log de inicio de la máquina, que se va a ir recargando cada vez que inicie la máquina. Por lo tanto, yo con el mensaje, con el dms, podría leer toda la información que se cargó durante el inicio. Si ustedes ven un mensaje de error durante la carga, después pueden acceder a ese mensaje con el comando dms. Y por supuesto, cuando ustedes conectan dispositivos nuevos, todo lo que accede al kernel, conectar un pendrive, desconectarlo, una webcam, una impresora, todo va modificando el mismo anillo de buffer del kernel, y yo puedo seguir accediendo a ese tipo de mensaje con dms. Con lo cual, si conecto un pendrive y no me lo detecta, puedo tipear un dms, por ejemplo acá, dms, y ven un montón de mensajes, y acá les dice reiniciando tareas, dependiendo de los dispositivos, eso es un disco, los dispositivos detectados, acá tengo algo de USB audio y tarjeta de audio, serial, acá tenemos algo de PCI. Si yo conecto un pendrive y veo que no se detecta, una cámara y no se detecta, puedo fijarme en el DMS, en la salida, porque al final seguramente tendré algún mensaje de información. Eso es algo útil a la hora de detección de problemas. Y tenemos problemas que tienen que ver con un poco el sysctl, problemas de aplicaciones. Problemas de aplicaciones, porque una aplicación puede no estar corriendo correctamente, y ahí tendríamos que acceder a lo que es software para analizar, por ejemplo, las dependencias de la aplicación, dependencias,
LSOF para ver qué recurso está usando la aplicación, si ejecuto mount o ejecuto un mount y no puedo mostrar un dispositivo, podría usar LSOF para ver quién está usando el dispositivo o qué software está utilizando el dispositivo para poder matar al software o hacer que deje de utilizarlo y poder desmontar la partición, por ejemplo. Dependencias, LSOF, una parte de LDD que me permite ver un poco las librerías de linkeo de un software particular, a ver si están instaladas o no, qué es lo que puede estar fallando, todo lo que tenga que ver con problemas de aplicaciones, porque una aplicación no lanza. Y acá tenemos la ejecución de la aplicación, si es una aplicación gráfica, como un mecanismo bastante útil de chequeo de errores de la aplicación. Si yo, por ejemplo, doy clic en un icono de un navegador, de un Firefox, y no arranca el navegador, yo podría irme a la terminal y ejecutar Firefox, el comando, y ver qué errores devuelven. Las aplicaciones generalmente devuelven errores. Yo podría ver ahí la serie de logs de errores y darme cuenta qué es lo que está fallando en ese navegador, por ejemplo, o en la aplicación que uno esté corriendo. Bien, más o menos esto, bueno, servicios de inicio, algo de lo que ya hemos comentado un poquito, etc, ini.d, etc, rc, x.d, que son los run levels, los servicios que van a correr en ciertos run levels, para poder trabajarlos. Enlaces simbólicos y enlaces duros. O symlink, como quieren llamarlo, porque muchas veces la aplicación no corre porque no está en el pad del sistema. Yo puedo o modificar el pad, modificando algunos archivos de configuración de la cuenta de un usuario. Por ejemplo, si corro Firefox y no lo puedo ejecutar porque me dice que no lo encuentra, puede ser o porque no está instalado, o porque está instalado pero no está en el pad, para lo cual yo tengo dos opciones. O lo agrego al pad, modificando algunos archivos como esto era en la cuenta de usuario, bash profile, en la cuenta de usuario, bash rc, y algunos más de las cuentas de usuario, lo que tiene que ver con intérpretes de comandos generalmente, o el etc profiles, que también nos permite modificar gestión de variables de entorno a nivel general para toda la máquina. De esa forma yo podría o modificar el pad, no, el pad es una variable de entorno, el pad es esto. El pad es una variable de entorno que almacena rutas donde se encuentran binarios. Por ejemplo, si yo hago ls barra, puedo ejecutarlo directamente porque sé que el ls está guardado en una ruta de estas. ¿Cómo me doy cuenta? Which ls está en barra bin. El which me devuelve cuál es el binario o dónde está el binario del comando ls. En barra bin, y barra bin está dentro del pad, por eso lo ejecuta. Si no, tendría que poner barra bin barra ls. Y en el caso de que no esté en el pad la ruta, yo podría hacer que la aplicación corra como un enlace simbólico. O sea, si la aplicación la tengo en barra opt, por ejemplo, en mi opt tengo algunos Firefox, el Firefox 24 es el último. Firefox 24 es el último y el Firefox es este de acá. Ese es el binario Firefox. Está en opt, el opt no está dentro del pad, por lo tanto no podría correrlo directamente. ¿Cómo lo estoy ejecutando yo? A través de un enlace simbólico que está, creo que en user bin, a ver. Bin. Bueno. ¿Cuál es el enlace? Bueno, Firefox Real. Firefox Real, acá está. El user bin Firefox Real está accediendo al opt Firefox. ¿Sí? Entonces yo estoy corriendo a través de un enlace simbólico, es un acceso directo, el Firefox accediéndolo desde un directorio que está en el pad, el user bin que estaba por acá arriba. El user bin está en el pad y estoy accediendo a un directorio que está fuera del pad. Esa sería otra forma por ahí, depende de las costumbres, la que ustedes quieran utilizar. Y acá incluso está accediendo al opt Firefox,
que es un directorio donde yo tengo el Firefox corriendo. De hecho, en mi opt, el Firefox, el opt Firefox está accediendo a su vez con otro enlace simbólico al Firefox 24, que es la última versión. Así que yo modifico este enlace cuando cambio la versión y hago que mi comando Firefox corra una versión u otra, dependiendo de los fallos que vaya encontrando. Eso sería entonces, por eso que se incluyen acá también en la parte de hard links y la parte de soft links, comandos como ln y ln-s. ln permite crear un hard link, el ln-s es un soft link. Por ahí consultaba que era un hard link por Twitter, ahí había pasado un par de documentos. Eso sería entonces algo de resolución de problemas generales que uno puede encontrarse en un Linux. Con esto entonces vamos a estar cerrando, ya estamos ahí en tiempo, de la parte del Hangout. Cerrando un poco el temario del examen 202. El examen 202 entonces incluye todo este tipo de información. Si yo quiero certificar con la certificación LPIC 2, tendré que rendir el examen 201 y el 202, y el de 202, un poco con lo último del 201, que era la parte de servicios, se los pasé hoy. El 201 fue la clase anterior, y por supuesto los exámenes anteriores los rinde con los exámenes 101 y 102, la primera certificación. Y es excluyente, ustedes pueden rendir, si no tienen ninguna certificación, pueden rendir el 101 y el 102 en forma aislada, pero para rendir los 200, si quieren rendir 201 y 202 juntos o separados, necesitan ya tener la certificación LPIC 1, es un requisito. Así que tienen que ir por orden y certificando nivel por nivel para poder ir accediendo a los siguientes niveles de certificación. Es un requisito del LPI. Como siempre, hay dos cosas que pueden llegar a hacer: acceder al lpi.org, acá a la lista de bibliografía, está publicado el link en la página, y a la lista de temarios, porque los temarios de exámenes se van modificando y se van actualizando, incluso van publicando los cambios. Ellos tienen cuentas de Twitter, tienen cuentas de Facebook también, van publicando los cambios de las examinaciones, y muchas veces la bibliografía está desactualizada en algunos puntos, así que uno tendría que guiarse por algún libro y seguir los puntos del examen, que son los que nos van a terminar de examinar. Y por supuesto entrar al man de cada comando, de cada archivo de configuración, para ver las opciones, la explicación fundamental de las opciones de los comandos y las opciones que yo puedo incluir en cada uno de los archivos de configuración. Linux está muy bien autodocumentado, con lo cual muchas de las opciones que yo necesitaría buscar de un comando me las encuentro en el mismo Linux a través de línea de comandos usando el comando man. Man ls me muestra las opciones de ls, man main.cf o rsyslog.conf me muestran las opciones de configuración de un archivo de configuración de algún servicio. Generalmente tenemos ese tipo de opciones también. Bueno, acá entonces, ya para cerrar, les dejo el sitio nuestro, donde va a estar un poco publicado los videos de estas charlas, las 4 charlas, ahí en barra videos. Ya vamos a mandar un mail después. El blog, donde vamos publicando artículos simples y artículos un poco más complejos también, principalmente centrados en lo que son los temas de certificación. Y tenemos las cuentas nuestras de Twitter y Facebook. Vamos a ponerlas por ahí también, así les quedan. Carrera Linuxar. Y Carrera Linuxar en Facebook también, donde van a poder ir enterándose de las novedades, próximos inicios, de próximos seminarios. Esto está publicado igualmente en el blog, así que pueden accederlo a través de academiaslinux.com a toda la información. Bien, esto queda grabado y voy a sacar la terminal. Ahí estamos. Bueno, con esto estaríamos cerrando estas 4 charlas, las 4 charlas de Linux y certificaciones LPI. Desde ya ha sido un enorme gusto haberlos tenido del otro lado. Les agradezco que hayan dejado su tiempo en estas
exposiciones y nos estaremos viendo por ahí en algún otro seminario o en algún curso de, de CLAD, de Linux, de seguridad o lo que ustedes quieran. Nuevamente muchas gracias, yo voy a cerrar el streaming y voy a seguir un ratito ahí por el chat, por el IRC, para sacar algunas dudas que puedan tener si vamos cerrando este seminario. Luego publicaremos el video y les comento, les vamos a mandar un mail para que se enteren un poco dónde quedó el video, dónde están estos archivos de texto, con toda la info de lo que hemos estado comentando. Bueno, muchas gracias, será hasta la próxima, cuídense. Con servicios dentro del sistema operativo Linux. Nos está sumando gente. Un minutito y arrancamos. Les voy comentando que estamos ahí en el IRC. El IRC es el canal numeral CLA de Freenode. Lo pueden hacer ahí por la misma interfaz del streaming. Joder. Bueno, vamos a ir iniciando la charla. Y voy a pasar a la terminal de comandos. De paso les muestro un poquito lo que vamos a ir escribiendo. Ahí estamos en la terminal. Como siempre en la parte superior les he puesto un poco una intro. Sería la charla 4 de 4 del examen 202 y estaremos hablando sobre Linux como servidor y algunos servicios que son necesarios de conocer para poder rendir la certificación del EPIC 2, que tienen un poco el sitio. Hola, hola, probando. A ver si tenemos audio. Y vamos iniciando con esta cuarta y última charla. Ahí estamos en el canal de IRC, para que esté viendo y no esté conectado. Buenísimo. Oye, ahí en 2 minutos arrancamos. Hoy vamos a comentar sobre el examen 202, un poco el temario que hace referencia, pues ya, que hace referencia a lo que es Linux como server, en realidad todo lo que tiene que ver con nuestro,
el blog donde está la información de las redes sociales para que lo puedan seguir. Y ahí está el sitio mío donde también estoy levantando un poco algunos artículos del blog también para que puedan accederlos. Bien, en las primeras dos charlas, como comentábamos antes, habíamos hablado sobre la certificación LPIC 1. Esto para hacer un breve repaso. Exámenes 101 y 102. Hoy me preguntaban justo gente que quiere rendir la certificación LPIC 1, qué bibliografía utilizar. Ahí en el sitio lpi.org, los invito a que visiten. En el sitio lpi.org tienen varios manuales reconocidos, digamos, oficialmente para poder rendir la certificación. Y algunos están muy buenos, algunos de CompTIA, algunos de Roderick Smith, que están muy bien explicados. Está casi todo en inglés, eso sí, pero por lo general es un inglés técnico bastante fácil de entender. Y por supuesto los temarios que yo estoy comentando también están colgados en el sitio de LPI. O sea que, más allá de la bibliografía que usemos para estudiar, estaría bueno que vayamos siguiendo estos temarios porque en los temarios es la información actualizada de lo que va a incluir el examen X, 101, 102, 201 o 202. Habíamos estado hablando sobre la certificación LPIC 1 y luego, en la segunda charla, en la tercera y cuarta, en realidad, la anterior y esta, estamos hablando sobre la certificación LPIC 2 con los exámenes 201 y 202. Al final de la certificación o del examen 201 ya teníamos o ya veníamos hablando un poco de servicios. En general, Linux es uno de los sistemas operativos más utilizados para montar servidores de distintos servicios de red, incluso a nivel mundial. Los servidores públicos que hay generalmente son Linux o Unix o sistemas basados en Unix, con lo cual poder rendir la certificación LPIC 2, más que nada el final del examen 101, el 201 y prácticamente todo el 202, requiere que nosotros tengamos un conocimiento sobre alguno de los servicios. Un poco lo que vamos a comentar hoy, qué servicios son y qué nivel o qué profundidad de conocimiento en esos servicios se requiere para poder rendir la certificación. Al final del examen 201 comentamos algo de DNS. En las certificaciones LPIC 1, en realidad, en las primeras, lo que nosotros configuramos en cuanto a DNS eran clientes, cómo hacemos para que nuestra máquina pueda actuar como cliente de DNS, pueda utilizar algún resolver determinado para poder resolver nombres. DNS es un servicio de resolución de nombres. Es el sistema de nombres de dominio, esta base de datos jerárquica que nos va a permitir transformar de alguna forma un nombre de dominio particular, por ejemplo, www.carrealinux.com.ar, en una dirección IP para poder establecer la conexión. Tengamos en cuenta que siempre en servidores nosotros las conexiones que establecemos las establecemos a nivel de dirección IP. O sea, tenemos que establecer un socket lisa y llanamente. Y el socket se compone de cinco datos principales, o sea, se identifica con 5 datos, que son básicamente la dirección IP origen y destino, el puerto, origen y el puerto destino, y el protocolo de transporte. Todos los servicios de red en realidad utilizan, en nuestro caso, el stack TCP/IP, es el stack principal de protocolos que se usa en Internet. Y el stack TCP/IP consta de básicamente 4 capas, en un nivel estratificado de 4 capas, que es un símil de lo que sería el modelo OSI, de la ISO, si alguno ha estudiado algo de redes. Y en esas 4 capas tenemos direccionamiento y tenemos transporte, que es un poco lo que identifica cada uno de los sockets. O sea, el socket hace referencia a una conexión entre un cliente y un servidor. Y a partir de ahí nosotros tenemos que empezar a trabajar con ese cliente y con ese servidor. La idea de este examen es que sepamos cómo funciona una conexión de red
y que sepamos también montar los servidores determinados para que nuestros clientes puedan contactar y puedan obtener el servicio particular. Servicio DNS, servicio de mail, servicio web, servicio de archivos compartidos de red. Todo depende del servicio que estemos montando, pero en definitiva todo se establece a través del stack TCP/IP. Vamos a poner acá una breve documentación. El stack TCP/IP, que en parte es explicado o requerido por los primeros exámenes, el 101 y el 102. Acá nosotros teníamos una capa de aplicación, una capa de transporte, una capa de red y una capa de enlace o acceso al medio, vamos a ponerle, que viene a ser el equivalente a la capa de enlace y a la capa de física del modelo OSI. Nosotros, los datos principales que tenemos que conocer a la hora de interpretar un socket es que acá tenemos un protocolo, que es el protocolo IP. Acá tenemos un protocolo, dos protocolos, que son los protocolos TCP y UDP. Y después el protocolo de aplicación que